No, yo no lo veo. Hello, good morning, Darius and students. Welcome to Virtual English Classes. Hola, muy buenos días, papitos y mamitas. Como estudiantes, bienvenidos a las clases virtuales del área de inglés. Hoy, 6 de mayo del 2020. Para ello, debemos tener en cuenta el orden que se debe llevar en el cuaderno. 1. Debemos registrar los contenidos de las clases virtuales en el cuaderno. 2. Estas evidencias se envían con nombre completo del estudiante como el grado. 3. Estas actividades o tareas deberán ser entregadas el día 13 de mayo vía correo electrónico. No se preocupen, para los papitos que no cuentan con computador, me lo envían por WhatsApp al interno. Vamos a hacer un feedback. ¿Qué es un feedback? Es una retroalimentación de la clase anterior. La clase anterior habíamos visto lo que son las WH questions, ¿sí se acuerdan? Bueno, ¿qué son las WH questions? Las WH questions son las preguntas con palabras WH. Por ejemplo, who, que significa quién, when, cuándo, where, dónde, what, qué, why, por qué, how, cómo y how many, qué cantidad. Recordemos que eso se utiliza para personas, tiempo, lugares, objetos, razones, características y cantidades. La estructura de las preguntas con WH question. Esta era una pregunta de la tareita que habíamos dejado en la clase anterior. Entonces, las preguntas en inglés pueden ser cortas y simples como largas y complejas. En todos los casos, las preguntas que empiezan con WH question o la palabra WH, sin importar qué tan difícil sean, deben obedecer a la misma estructura. Es decir, que todas deben cumplir con su misma estructura. ¿Cuál es la estructura? Primero, que se debe iniciar con la palabra con WH, ¿cierto? Ya sea when, where, who, why. Bueno, más el verbo, más el resto de la pregunta. Ojo, no nos olvidemos del signo de interrogación. Si no existe el signo de interrogación, no sabemos si lo que hicimos es una pregunta o qué es. Puede estar muy bien la oración, pero si no contamos con el signo de interrogación, está mal estructurado. A continuación les voy a mencionar dos ejemplos. El primero, where is the cat? Entonces acá nos damos cuenta que iniciaron con la palabra WH, que significa dónde, seguidamente con el verbo, que es está, y por último, el complemento o el objeto directo, que es el gato, más el signo de interrogación. ¿Qué significa dónde está el gato? Como segundo ejemplo encontramos when do we play, cuando jugamos. Encontramos de nuevo la palabra con WH, que es when, cuando, el verbo y el complemento con el signo de interrogación. Les voy a explicar en qué momento se utiliza cada WH, es decir, cada palabra WH. When, que significa cuando, se utiliza para formular preguntas de tiempo. Por ejemplo, when is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Entonces, vamos a responderla. The party is on May 10. Recordemos que aquí también vamos a aprender no solo formular preguntas, sino que responderlas. Muy bien. Seguidamente, when can I see you? ¿Cuándo puedo verte? Entonces respondemos in 2 weeks. En 2 semanas. Excelente. Who, ¿quién? El who lo formulamos para preguntas cuando queremos conocer la identidad de personas. Por ejemplo, who is the president of Colombia? ¿Quién es el presidente de Colombia? Respondemos, the president is Iván Duque. Excellent. The second example is, who are you calling? Who are you calling? ¿A quién estás llamando? Le respondemos, I am calling my mom. Yo estoy llamando ¿a quién? A mi mami, a mi mamá. Where, ¿dónde? ¿En qué momento utilizamos el where? El where lo utilizamos
para realizar preguntas de lugar. Por ejemplo, where are you from? ¿De dónde eres? I am from Colombia. Recordemos que iniciamos con el sujeto, verbo y el complemento. O where do you want to go? ¿A dónde quieres ir? Entonces, nuestra respuesta sería I want, yo quiero ir, ¿a dónde? To park, al parque. Otra WH es what, que significa qué. Este qué lo utilizamos para formular preguntas como lo son, qué hora es o qué quieres comer. Aquí les plasmé 3 ejemplos. El primero es what is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, ahí queremos conocer un objeto, ¿cierto? ¿Qué es esto? Entonces, it is a bag. Esto es un bols. Luego encontramos otra que es what is your name? Que es la pregunta en común en el momento en que vamos a hacer nuestras presentaciones o vayamos a conocer a alguien. What is your name? ¿Cómo te llamas? Entonces, my name is Michelle. Y por último, what do you want to eat? What do you want to eat? ¿Qué quieres comer? Entonces, I want to hot dog. Yo quiero un perro caliente. Vamos a realizar un ejercicio aquí en clase para la comprensión de lectura. Vamos a leer esta lectura para luego así poder responder sus preguntas. Entonces, Bob is a frog. Bob es un sapo. He is green with yellow spot. Él es de color verde con amarillo. He has a long sticky tongue. Él tiene una larga y pegajosa lengua. That he uses to catch flies. Que la usa para agarrar moscas. He lives near a pond. Él vive cerca de un estanque. Sometimes he goes into the water and sometimes he stays on the land. Entonces, algunas veces él está dentro del agua y otras veces está afuera. Bob has strong legs. Él tiene unas piernas fuertes. That he uses to hop, que las usa para saltar. When Bob was a little baby, he was called a tadpole. Cuando Bob era un pequeño bebé, él se llamaba o lo llamaban renacuá. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, what is Bob? ¿Qué es Bob? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Según la lectura decimos que Bob is a frog. Que Bob es un sapo. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. What color is Bob? ¿De qué color es Bob? Entonces respondemos, he is, ojo, aquí hay 2 formas de responder. Podemos decirlo directamente con el nombre del objeto o con el sujeto. Es decir, he is green with yellow spot. Él es verde con amarillo. 3. What sort of tongue does Bob have? ¿Qué tiene la lengua de Bob? Perdón. Entonces, Bob tiene una lengua larga y pegajosa. 4. What does Bob use his tongue for? ¿Para qué Bob usa su lengua? Entonces, decimos que Bob uses your tongue for catch flies. Recordemos que le agregamos acá la S porque es tercera persona, no se nos olvide. Entonces, estamos diciendo que Bob usa su lengua para agarrar, ¿qué? Moscas. Muy bien. Quinta y última pregunta. What was Bob called when he was little? ¿Cómo se llamaba Bob cuando era más pequeño? ¿O cómo le decían? Entonces dice, cuando Bob era un pequeño un pequeño bebé, él lo llamaban renacuá. ¿Difícil? No, difficult. It's very, very easy.
No es difícil, es muy fácil, es de comprensión lectora. Debemos entender y comprender lo que el texto nos dice para así responder las preguntas correspondientes. Ojo, estudiantes, chicos, no olvides registrar las palabras desconocidas en tu cuaderno. ¿Por qué? Porque es nuevo vocabulario que aprendemos diariamente. ¿Listo? A continuación, les plasmé un video explicativo, bueno, dos, perdón. El primero es el uso del what y el where, tanto como preguntas como respuestas, y el uso correcto del why y who, y pues su respectiva respuesta, porque para responder el por qué hay un problema o hay una complicación, dificultad entre el why y el because. Pero debemos tener claro que el why se utiliza para realizar preguntas y el because para responderlas. Entonces les plasmo, les anexo estos dos links para fortalecer el tema que trabajamos hoy. Homework, una pequeña tarea para fortalecer y reforzar los temas vistos. Primero, realiza 3 ejemplos de cada WH question con su respectiva respuesta. Es decir, 5 oraciones con when, 5 oraciones con why y así sucesivamente. Ojo, pero debemos tener en cuenta lo que vivimos y trabajamos en estas clases virtuales, las cuales deben estar registrados en los cuadernos. Segundo, por el grupo de WhatsApp les voy a enviar este link y les voy a enviar la actividad a trabajar en PDF. Por lo tanto, en este PDF debemos ordenar las preguntas que se encuentran teniendo en cuenta el WH question. Y por último, como estamos en el Día de las Madres, de manera creativa debemos realizar en una hoja de blog blanca o en un octavo de cartulina o con los materiales que tengas en casa una frase en inglés alusiva al Día de la Madre, utilizando ¿qué? El WH question. Sí, así es. Vamos a realizarle algo muy bonito a nuestras mamás para desearles un feliz Día de la Madre. Luego debemos tomarnos una foto con ella y lo que le realizaste para el Día de la Madre. Happy Mother's Day. Thank you. See you later, class. Bye bye.